Sí. Buenas tardes. Bueno, no, buenas tardes no. Cordial saludo. Bueno. Cordial saludo. Somos el grupo número 2 de responsabilidad social y práctica de vida, NRC 2916. Nos encontramos con la profesora Patricia Traslaviña, especialista en temas relacionados con el adulto mayor. Profe, podemos empezar con una pequeña presentación de parte suya que nos encantaría escucharla, de quién es usted y qué ha hecho en trabajos con el adulto mayor. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, muchachos. Mi nombre es Patricia Traslaviña. Soy docente en la Universidad Minuto de Dios. Perdón. Llevo vinculada con la universidad 3 años y medio. Y la participación que hemos tenido con el adulto mayor desde las asignaturas que yo imparto ha sido bien importante en términos de cómo los estudiantes, a partir de su proceso académico, empiezan a reconocer el adulto mayor, a evidenciar y a visibilizar el adulto mayor de una manera diferente. Desde diferentes dimensiones, física, cognitiva, psicosocial. Y lo que hacemos muchas veces es llegar a lugares, en este caso, hogares geriátricos, por ejemplo, a realizar diferentes tipos de actividades que impacten en esas 3 dimensiones el adulto mayor. Entonces, antes de la pandemia podíamos decir que habíamos impactado casi en promedio unos 700 personas mayores. Por otro lado, en este momento hago parte de la red, permítanme un segundito, por favor. Hago parte de la red de Mercosur, de personas mayores, como representante de Colombia, y ese es el ejercicio que estamos haciendo en este momento. Vale, profe. Muchas gracias por la presentación. Bien, tenemos un cuestionario acerca del adulto mayor. Quisiera nuestro grupo que nos respondiera una serie de preguntas que tenemos y tratar de conversar acerca de eso, de cada pregunta, a ver si nos podemos extender un poquitico más explicando cada una de las inquietudes que tenemos. Entonces, la primera pregunta, profe, ¿cómo percibe la intención del adulto mayor frente a las nuevas tecnologías y su guía en su correcta ejecución en el entorno de la educación? Entonces, si nos puede contextualizar un poquitico eso, muy amable. Ok. Bueno, empecemos por aclarar una cosa. Empecemos por aclarar, o de pronto clarificar un poco más. La Convención Interamericana de Personas Mayores en el 2018 hizo un llamado para que el adulto mayor, entre comillas, dejara de llamarse adulto mayor y pasara a que lo denomináramos persona mayor. Entonces, no es el viejito, no es el adulto mayor, no es el ancianito, es persona mayor, teniendo en cuenta esa misma palabra de persona como cualquier otra persona de cualquier otro ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, empecemos por allí, por aclarar un poco este término, de acuerdo a esos planteamientos de la Convención Interamericana. Entonces, hablamos de persona mayor, ¿vale? O sea que, profe, entendiendo en cuenta lo que usted nos acaba de decir, ya ese término de adulto se quita, se omite y se da el término de persona mayor. O sea, hemos ido cambiando. Ese término para que no sea tan excluyente al adulto mayor. O sea, entonces, en este caso sería la persona mayor. Pero, profe, contextualizando un poco más a la pregunta, ¿cómo usted percibe, digamos, no irnos tan lejos, sino aquí Colombia, esa interacción de la persona mayor con la educación, con las plataformas TIC, con esa nueva incursión a esas nuevas tecnologías?
Ok, bueno, lo primero era como hacer esa observación para que de aquí en adelante pues empecemos a cambiar ese vocabulario. Siempre hemos hablado y quizás pues sigamos haciéndolo, pero poco a poco creo que podemos ir educándonos todos en hablar de personas mayores. De hecho, ustedes miran, por ejemplo, el Ministerio de Salud todavía habla de adulto mayor, ¿sí? Cuando en el 2018, vuelvo y repito, se empezó a hablar desde los derechos de las personas mayores de personas mayores. Bueno, con relación a la pregunta, ¿cómo percibo la interacción del adulto mayor en las nuevas tecnologías? Cuando hablamos de persona mayor, entonces estamos hablando de personas, según la Organización Mundial de la Salud, de 60 años para adelante, ¿sí? Y podemos encontrar nosotros personas de 60 años con unas capacidades físicas, cognitivas y psicosociales muy estables. De hecho, ni siquiera un hombre, por ejemplo, en este país a los 60 que se denomina persona mayor, ha llegado a su momento de pensión. Entonces es como algo también un poco incoherente. Sin embargo, si nosotros miramos personas mayores de 60 años, podemos encontrar diferentes tipos de personas. Estamos hablando de personas mayores de 60 a 70, que son personas mayores tempranas, de 70 a 80, que son intermedias, y de 90 en adelante, que son personas mayores mayores. ¿Sí? Entonces, ahí si nosotros hablamos de la interacción de la persona mayor frente a la tecnología, tendríamos también que empezar a definir, bueno, si yo pongo una persona de 60 años a manejar un celular, a manejar unas redes sociales, muy seguramente tenga esa habilidad todavía, ¿sí? Para realizar y para comprender su smartphone, su teléfono, lo que sea que tenga, su computador, su tablet. Pero eso ya es diferente cuando yo tomo una persona mayor, es decir, una persona de 80 años en adelante, 85 años. ¿Sí me explico? Entonces, creo que hasta las personas mayores tempranas, estamos hablando de personas entre 60 y 70 años, creo que el ejercicio de las tecnologías todavía lo tienen muy claro, todavía lo tienen muy fresco, y si son personas que están acompañadas por su vínculo, por su sistema familiar, pues muy seguramente están asesoradas y ayudadas pero, y les quedaría un poco más fácil en términos de cuál sería su postura cognitiva, cuál sería su estado, más que postura, su estado cognitivo y de comprensión frente a estos nuevos elementos. Pero si, por ejemplo, cogemos una persona de 80 años, y aquí hago una cuña, mi mamá tiene 80 años y enseñarle a manejar el celular solamente para que marcara, pues fue todo un ejercicio complejo. ¿Sí? Pero la hermana de ella tiene 65, 70, perdón, y ella rápidamente encuentra números, rápidamente hace cosas, ¿sí? Entonces ahí hay una gran diferencia entre esas personas mayores. Luego, creo que esa interacción depende también de muchas de las características de esa persona mayor. Gracias, profe. Bien. Sí, Profe, ¿piensa usted que la ciudadanía digital es exclusiva para la población de mayor ingresos económicos o no? ¿Y cuál sería la razón? No, yo creo que en este momento histórico por el que atravesamos, tal vez no. En este momento, las facilidades que dan las TIC de poder, de poder interactuar con diferentes redes, las puede manejar un smartphone, un teléfono de una gama muy baja, muy económica, y ahorita como que creo que el acceso para todos los estratos sociales, y esto tiene que ver con algo de estratificación tal vez, creo que las opciones son en términos de calidad del elemento, ¿sí? Cuando una persona de un estrato alto, no sé, ustedes lo manejan como eh, exclusivo para población de mayores ingresos, pues muy seguramente utilizará un iPad,
mientras que una persona de un bajo ingreso, sí, que podemos ver, y lo vuelvo y también lo pongo en el ejemplo, la señora que trabaja con el reciclaje, el otro día mientras reciclaba le entró la llamada, una señora adulta mayor, una persona mayor, y sencillamente sacó su teléfono de una gama baja, pero logró interactuar a través del WhatsApp, ¿sí me explico? Entonces creo que no es que esté exclusivo para unos. Creo que la misma tecnología es la que se vuelve exclusiva, es decir, las gamas, si son altas, si son medias, si son bajas, etcétera. Eso es lo que tal vez. Pero sí creo que en este momento hay una apertura muy amplia en ese sentido. Por otro lado, el Ministerio de las TICs ha generado muchos espacios de conexión gratuita también. ¿Sí? Hay espacios, los mismos centros comerciales han generado conexión gratuita para sus usuarios. Entonces creo que en ese sentido sí se ha aumentado más esa posibilidad de poder estar cualquier persona independiente de esos ingresos eh, en las TICs, si estamos hablando de personas mayores. Sin embargo, si nosotros miramos lo que sucedió en esta pandemia con otro tipo de población, especialmente con los niños y la academia, pues vemos que en las veredas fue imposible, en algunas veredas de Colombia. Luego, si fue imposible para los niños, pues sería imposible para, las personas mayores. ¿Sí me explico? Entonces, ahí no es que sea tan estratificado y que algunos, como que en términos económicos, sí hay mayores facilidades, pero obviamente en este país, como es tan difícil comprender esas mismas niveles sociales, pues encontramos también personas que ni siquiera tienen el acceso, ¿sí? Y eso lo vimos ahorita en la pandemia, en lo que tiene que ver con los niños en las escuelas, en las veredas, sin conexiones, sin elementos, sin computador, sin ni siquiera un teléfono para poder conectarse. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces, como antesala a lo que su merced ha dicho, ¿cómo deberíamos enfocar estas redes sociales a apoyar esas falencias que obviamente se tienen? ¿Usted cómo lo consideraría y qué opción nos podría dar sobre eso? José, repítame la pregunta, porfa. O sea, al referente a lo que su merced decía, ¿sí? De estas falencias que tuvieron los niños pequeños y los adultos mayores en esta cuarentena, incluyendo también estas nuevas tecnologías y estas nuevas plataformas, ya sea, ¿sí? En el entorno de las TIC, ¿cómo podemos utilizar esas mismas herramientas para enfocalizar y aumentar y ayudar a que se dé a conocer más? Bueno, yo pienso que cuando a nivel gubernamental se generan todo ese tipo de ministerios y todo ese tipo de organizaciones, pues la responsabilidad social que tienen ellos es muy grande y la responsabilidad social no está simplemente para la zona urbana, ¿no? Entonces, creo que el invertir y el movilizar recursos en todos los rincones del país, creo que es lo que le va a permitir a la gente tener más accesibilidad, más acercamiento a las TICs. Aquí podemos hacer también otra cuña, y es que nosotros como universidad fuimos una de las universidades de pronto que de acuerdo a lo que nosotros hemos conocido, que no paramos en ninguno de los rincones de Colombia. Y la Universidad Minuto de Dios está desde arriba hasta abajo, es decir, va desde La Guajira hasta el Amazonas y en cada una de sus sedes la universidad siguió funcionando. Eso también corresponde a que existen ese tipo de elementos, ese tipo de redes y ese tipo de tecnología que le permite a la gente acceder, ¿sí? Sin embargo, esas poblaciones lejanas y esas poblaciones olvidadas
es donde el ministerio tiene que llegar a impactar, tiene que llegar allí y tiene que empezar a generar espacios que le permitan tanto al adulto mayor, a cualquiera de los ciclos vitales, pero obviamente también al adulto mayor, generar espacios de aprendizaje frente a estas nuevas tecnologías y frente a lo que significa la aproximación a todos estos elementos y a todas las TICs. Ok, profe, muchas gracias. Profe, bueno, siguiendo con nuestras preguntas, entonces, la otra pregunta sería, ¿o cuál sería la forma de enriquecer estudios políticos, sociales, económicos y culturales relacionados con los medios digitales? ¿Cuál sería la forma de enriquecer estudios políticos, sociales, económicos y culturales relacionados con los medios digitales? Bueno, yo creo que lo mencionaba ahorita y es estas diferencias, y bueno, ustedes los mencionaban también hace un rato frente a las diferencias sociales tal vez, de una u otra manera, en términos, y me devuelvo a la segunda pregunta, en términos de opciones, sí se dan opciones por los mismos elementos que se pueden llegar a obtener, desde un smartphone bien costoso hasta un teléfono de baja gama. Sin embargo, ¿de qué nos sirve que eso exista si a nivel político, a nivel social, a nivel económico, el mismo ministerio no está generando esos espacios de interacción y esas oportunidades desde los colegios, desde los mismos hogares geriátricos, por ejemplo? Ustedes están trabajando adulto mayor, persona mayor. Desde los mismos hogares geriátricos, me pregunto yo, ¿qué pasó con la comunicación del adulto, de la persona mayor, con sus familiares, por ejemplo, si no tenían aproximación física? ¿Cómo el hogar utilizó esos medios tecnológicos para poder comunicar a su persona mayor con sus familiares? Entonces, fíjense que de una u otra manera, sí, económicamente es un recurso que conlleva mucho dinero de por medio, pero bueno, como nosotros sabemos, y siento decirlo aquí en su entrevista, pues la mitad se queda en unos pocos y la otra mitad es la que realmente invierte, ¿sí? Hasta que no haya un cambio de mentalidad frente a ese factor social y esa necesidad que tienen todas las personas mayores, todos los ciclos vitales en relación al acercamiento a las TICs, a la utilidad misma de las TICs, a los beneficios, no solamente en términos de comunicación, sino en términos laborales, por ejemplo, ¿sí? Culturalmente ha sido este año que ha sido el año de las TICs, básicamente por todo lo que implicó estos cambios. Fíjense que culturalmente, yo hasta hace 3 semanas que tuve una conferencia, el profesor de otra universidad todavía no se podía desenvolver con Meet, por ejemplo, ¿sí? Porque no están acostumbrados, porque están acostumbrados a la presencialidad y a estar allí, pero aquí eso hacía parte de nuestra cultura, pero acá la vida nos dio un bote y dijo, no señores, ahora nos toca estar acá. Entonces, todos esos factores políticos, sociales, económicos y culturales, obviamente, influyen en que este ejercicio de las TIC no enriquezca, en la medida en que gubernamentalmente se pongan las opciones, se suelte la plata, no estemos pensando en beneficios personales, sino en beneficios sociales, que lleguemos a los adultos, a las personas mayores, que lleguemos a las veredas, que lleguemos a los hogares geriátricos, que les enseñemos a las personas mayores a manejar todo este componente social, obviamente enriquecerá el cultural. Vale, profe, muchas gracias. gracias. Desde la parte social, de todas maneras, creería yo que desde antes de pandemia, desde antes de PIC, desde antes de todos, nosotros siempre hemos segmentado o apartado al adulto mayor, a las personas mayores, como dice la profe, las personas mayores. Entonces, por ejemplo, en los hogares geriátricos, independiente de la edad, muchas personas llevan a sus padres
desde los 65 años porque consideran que ya no son una persona útil en su casa ni pueden colaborar en nada. Entonces simplemente los alejan y los dejan en lugares apartados y sumándole a eso lo que estamos hablando, las TICs en esos lugares ni siquiera existen, ni siquiera nosotros, por ejemplo, en este momento lo que estamos haciendo, que estamos compartiendo a partir de un equipo, de un computador, pero también tenemos la posibilidad de tener ampliado un televisor, o sea, hay muchas formas de empezar a integrar o a que se relacione el adulto mayor, la persona mayor, con los medios y con sus familiares en época de pandemia, y se hizo mucho y se trató de hacer, pero sin embargo somos nosotros mismos, desde nuestra parte social, desde nuestro campo social, que hemos ido relegando y alejando a ese adulto mayor sin considerar lo importante que es para la parte del conocimiento, de la experiencia, de lo que nos pueden brindar en conocimientos y simplemente lo alejamos, simplemente consideramos que ya no es una persona vital. Bueno, ese es un componente entre muchos. Como lo menciona Javier, a veces no es que nosotros mismos tengamos que dejarlos y olvidarlos, o es que ya no me sirve, entre comillas, sino que a veces la misma realidad social nos obliga o les obliga a algunos hijos a decir, necesito un espacio para mi persona mayor, necesito un espacio para mi mamá, necesito un espacio para mi abuelo, porque sus condiciones de vida han cambiado y las mías son otras. Luego, yo no puedo estar 24/7 pendiente de él, pendiente de ella. Necesito que alguien esté pendiente de ella. A veces vemos los hogares geriátricos como eso, como el lugar donde voy y voto, entre comillas, voto la persona mayor. No necesariamente, eso hace parte de algún esquema mental de algunas personas, pero hay otros esquemas mentales que dicen, mire, necesito que me lo cuiden, necesito que me lo protejan y yo sé que en este lugar él va a estar bien. Necesito que se quede acá por lo menos unas 6 horas mientras yo me voy y trabajo y en la noche lo recojo, ¿sí? Y es como esa devolución de vida misma. Evidentemente, si nosotros miramos todo lo que ha sucedido con el tema de la pandemia, la persona mayor ha sido una de las más damnificadas en este proceso, no solamente desde su riesgo físico por condiciones de edad, sino también de ese riesgo psicosocial que nosotros de por sí ya hay un riesgo psicosocial muy alto en la persona mayor en términos de depresión y esta pandemia, pues, ¿qué hizo? Los alejó. Si nosotros pudiéramos, o si lo que hablamos ahorita, si socialmente, políticamente, económicamente, pudiéramos enseñarle a la persona mayor que sea un programa, por ejemplo, de un geriátrico, va a ser parte de la programación diaria que la persona mayor le enseñemos a manejar su teléfono. Va a ser parte que le enseñemos a aprender la cámara, va a ser parte de la formación que le enseñemos algunas herramientas, a utilizar algunas herramientas que le permitan esa interacción con el otro, esa interacción con sus familiares, esa interacción con sus amigos, esa interacción con sus nietos, etcétera. ¿Sí? Pero hay hogares geriátricos que no cuentan con los medios, entonces ahí nos devolvemos a la pregunta anterior, bueno, ¿y qué pasa entonces económicamente? ¿Quiénes son los que están aportando? ¿Qué es lo que están aportando? ¿En dónde se queda la plata? La persona mayor no solamente come y duerme, la persona mayor necesita recrearse, la persona mayor necesita mejorar su calidad de vida. Y este tipo de elementos, muy seguramente 2020 hubiese mejorado la calidad de vida de muchas personas, mitigando ese riesgo social de depresión, por ejemplo, que ahorita no lo vemos tan alto, pero que muy seguramente 2021, 2022 el tema psicológico, especialmente en la persona mayor, va a tener una alza muy significativa en términos de esas riesgos psicosociales, como la depresión, por ejemplo, la ansiedad. Listo, Ok, profe. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno con todas esas preguntas que nos has ayudado a responder, profe, verdad que nos da otra perspectiva de vista de cómo debemos tener la responsabilidad de nosotros hacia los adultos mayores. Yo te quería hacer esta pregunta, profe. ¿Qué condiciones se debe cumplir para ser un ciudadano digital? Y si se puede potencializar la participación ciudadana en el contexto público del mundo actual. ¿Qué condiciones se debe cumplir para ser un ciudadano digital?
bueno, esto también se vuelve, si nosotros estamos, yo conozco de persona mayor, sin embargo, sí sé que para que la persona mayor cumpla alguna condición para ser ciudadano digital, pues creería yo que tiene que estar dentro de una formación, lo que hablábamos ahora, quizás estar dentro de una formación con las cosas mínimas, con las cosas básicas, como poder contestar una llamada, como poder verse por una videollamada con sus familiares, eh, que si se puede potencializar la participación ciudadana en el contexto público, claro que se puede potencializar. Claro que se puede potencializar y lo estamos viendo. Las TICs ahorita han presentado, lo estamos viendo inclusive nosotros en este momento, ¿sí? Este tema, por ejemplo, de elaborar desde casa a través de las TICs, en 2020 no fue nuevo. Ya algunas empresas, ¿sí? Una de las empresas pioneras en este tema de trabajo desde casa fue precisamente, y aquí vale la cuña también, Bancolombia, por ejemplo, ¿sí? En la ciudad de Medellín, en Envigado, si no estoy mal precisamente. Y ellos lo que hicieron fue empezar a decir, ok, no nos movilicemos y no hagamos tanto daño al medio ambiente, lo que repercute en una ayuda a nivel social, y dejemos que la gente trabaje intermitentemente, unos desde acá, desde la oficina, y otros desde su casa, ¿sí? Y eso que ha permitido, eso que permitió potencializar esa participación ciudadana. ¿Por qué? Porque se generaron mayores opciones laborales, porque las TICs y el ministerio empezó a movilizarse y a decir, ok, hay personas que desde su casa, por ejemplo, las personas en condición de discapacidad, desde su casa pueden trabajar. Los elementos y las mismas TICs les están dando esas oportunidades, ¿sí? Entonces, ese potencializar la participación ciudadana en el contexto público del mundo actual, claro que es lo que vamos a tener que hacer. Todos lo vamos a tener que hacer. Y más en este momento histórico que tenemos este problema de pandemia, algunos seguimos trabajando desde casa, algunas personas mayores todavía se encuentran en los hogares geriátricos sin poder recibir visitas. Yo creo que cumplir que la condición que se debe cumplir para ser un ciudadano digital es también formarse, aprender, poner de su parte, interactuar, estar acompañado de personas que le guíen su proceso. En el caso de las personas mayores, tener toda la paciencia del mundo porque no es fácil aprender algo nuevo, y para ellos se les dificulta y generan cierto rechazo precisamente porque sienten que no lo pueden hacer, pero que muy seguramente con paciencia y demás, esa persona mayor puede cumplir ese requisito de ser ciudadano digital con inclusive solamente su celular, ¿sí? Y obviamente sí, ya con todo lo anterior, creo que se puede y se debería potencializar la participación ciudadana en el contexto público. Se debería, inclusive. No solamente si se puede, sino que se debe. Listo, mi profe, muchas gracias. Y como última preguntita, profe, y después unas breves conclusiones, pues, de parte de nosotros. Esta última pregunta, ¿cree usted que favorecer espacios educativos por medio de la movilización de las redes sociales contribuye para que las personas mayores puedan garantizar sus derechos como ciudadanos activos de un país? Totalmente, totalmente, Jorge. Entre más espacios educativos, entre más oportunidades, por ejemplo, no sé si ustedes conocen esa historia de Cine Colombia, que está llevando sus carros, está llevando sus teatros a los pueblos más alejados, a que personas mayores, a que los niños disfruten de un cine, disfruten de un espacio que no tienen, del cual gozamos en las grandes ciudades, pero que hay espacios muy escondidos en Colombia que no tienen la posibilidad. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Movilizándose. Ellos
se movilizaron a los pueblos, llevaron sus pantallas y le dijeron a la gente, hey, acá hay una forma de poder ver cine, acá hay una forma de recrearse, acá hay una forma de utilizar el tiempo libre, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente que se deben favorecer espacios educativos, obviamente que la movilización es supremamente importante, pero esa movilización de esas redes sociales debe hacerse desde la formación, ¿sí? Porque claro, ustedes llegan a una casa o llegan a un hogar geriátrico y allá encuentran ustedes internet, encuentran el wifi, encuentran todos los elementos, ¿sí? Pero si no hay quien les enseñe, si no hay quien les acompañe el proceso de formación de decir, hey, vamos a conectarnos acá y le voy a enseñar y vamos a seguir estos pasos y voy a hacer un entrenamiento, por así decirlo, pues muy seguramente las personas mayores se frustran y ya no quieren después prender un computador, no quieren ni abrir el teléfono. Entonces, se tiene que favorecer no solamente el espacio, sino la formación misma a las personas mayores para que puedan eso hacer parte de sus derechos. Inclusive, dentro de los mismos TICs se han ofrecido diferentes tipos de plataformas y de herramientas que les permiten a las personas mayores mantenerse mentalmente activas. Nosotros en algún momento hablábamos del tema de memoria, la importancia de estimular la memoria, la importancia de estimular la atención, y hay muchas plataformas y muchas apps que le permiten a la persona mayor tener un tiempo de ocio, un tiempo de recreación, la utilización adecuada del tiempo libre a partir de unos ejercicios que le ofrece una app que le va a acompañar y a mejorar y ayudar a estimular sus procesos psicológicos básicos, pero vuelvo y repito, tienen que estar, ese favorecer esos espacios educativos es además de eso favorecer el aprendizaje de la persona mayor en la utilización de las herramientas. Vale, mi profe, muchas gracias. Profe, creo que hay que resaltar, y lo que su merced decía está muy intrínseco, de cómo nosotros como núcleo familiar, sí, y como accesibilidad, digámoslo así, entre comillas, mejor a esas tecnologías podemos ayudar y potenciar y hacer que el adulto mayor también se sienta incluido en esta misma comunidad, en esta misma sociedad, a partir de esas nuevas tecnologías. Correcto, de eso se trata. Si ustedes ahora ven, por ejemplo, esas familias que llegan a la casa y existen en los memes, todos sentados mirando el celular y se fueron a visitar a la abuela, pero todos están mirando el celular, eh, entonces es más fácil que nos quedemos todos en la casa y hagamos una videollamada y le enseñemos a ella a manejar y ella pueda interactuar con la videollamada, por ejemplo. Pero sí creo que estas generaciones nuevas tienen una responsabilidad muy grande con la persona mayor en términos de las tecnologías, en términos de esa formación y ese acompañamiento que pueden llegar a hacer a su persona mayor de su sistema mismo. O sea, viendo como un contexto general, un contexto que deberíamos tener en cuenta que es un mundo nuevo para todos, independientemente de que ya llevemos muchos años con las tecnologías. Simplemente los niños tienen el chip ya puesto, los adultos mayores tuvimos que aprender a hacer este tipo de cosas con los TIC, pero pues sí, o sea, de todo lo que hemos conversado nos damos cuenta que si no es un trabajo mancomunado entre las personas, desde el común de los niños hasta adulto mayor, y obviamente involucrando la parte gubernamental, la parte del gobierno, que nos garantizaría o que debería garantizar una comunicación a nivel de todo el país para poder llegar y poder hacer que esos adultos mayores, esas personas mayores, tengan acceso a las tecnologías. O sea, ya no lo puso en contexto la propia Patricia, de que debería ser como parte de un ejercicio de formación y como lo que estamos hablando desde el comienzo, un derecho a la educación, poder acceder a esas, poder acceder como parte de formación, como parte de educación inicial para los adultos, para las personas mayores, porque los niños no tienen problema con eso, pero el adulto mayor, las personas mayores sí, tenemos algo de inconvenientes con eso. Entonces, sería como un gran programa, sabiéndolo de una forma, pensando también de pronto utópico, de que debería ser una parte integral de la formación de la persona mayor. Sería interesante que pudiéramos llegar a hacer eso, pero obviamente pues necesitamos ayuda y colaboración de los entes gubernamentales, en este caso el gobierno, que permita el acceso
a las redes sociales en los lugares apartados en Colombia, que haya una persona que guíe o que oriente ese tipo de formación y ese tipo de cosas para poder llegar a hacer una comunidad real, una comunidad conocida y reconocida y que no tengamos problemas de conexión, ni de acceso a las redes, ni de cómo entenderlas, ni de cómo manejar así sea el celular más básico hasta al más desarrollado, el teléfono más inteligente. Entonces sería todo como un trabajo mancomunado entre gobierno, personas del común, nosotros como educadores, las universidades, en fin, todo el mundo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Esto debería ser debería obedecer a un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? No necesariamente de voluntades, porque a veces las voluntades se quedan en eso y se quedan en unos pocos. Esto debería abarcar toda la población de personas mayores, esto debería abarcar todas las poblaciones de estudiantes, por ejemplo, de profesionales en formación. Y de todo el tipo de carreras, no necesariamente de las carreras como las de ustedes que son licenciados o de las carreras de las humanidades, no, porque una carrera como, por decir algo, unas ingenierías no pueden estar apuntándole a mejorar desde su quehacer mismo como ingenieros, como creadores de software y demás, elementos que faciliten la utilización para las personas mayores, por ejemplo. Entonces es un compromiso social lo que nosotros tenemos en nuestras manos, es un compromiso social, no es de 2 ni de 3 ni de las carreras de ciencias sociales, es un ejercicio y es un ejercicio de corresponsabilidad, ¿sí? El punto es empezar a visibilizar la persona mayor, empezar a comprender qué es lo que pasa con esa persona mayor. A partir de esa comprensión es que yo puedo decir, ok, yo desde mi licenciatura como educador físico, ¿qué puedo hacer por la persona mayor? Ok, yo desde mi carrera como ingeniero, ¿qué puedo hacer por la persona mayor? ¿Cómo le facilito la vida a la persona mayor si estamos en este momento de tecnología? ¿Cómo hago para que no se enrede tanto con un smartphone? Si le hago uno más fácil, si le creo unas alternativas diferentes, si de una u otra forma le facilito un poco más la vida, sin querer decir con esto que ellos no sean capaces, pero vuelvo a lo mismo. Si una persona de 65 coge un iPad, muy seguramente se desenvuelva, pero eso es diferente a si lo coge una persona de 80. Igualmente, si lo coge de 65, pero es una persona que no ha tenido contacto con las TIC, que no ha tenido este tipo de vivencias y de experiencias, pues muy seguramente no va a lograr ejecutar un buen ejercicio o de acuerdo al objetivo que tenga. Y de ahí la importancia de acompañar procesos de formación con todas las personas adultas mayores en este sentido de los medios digitales. Profe, entonces creo que hay como punto a resaltar también es esa importancia de ver estas materias transversales. ¿Por qué? Porque permiten que se englobe más y permita más interacción, no carreras acordes, ¿sí me entiende? Hay interacción con esa persona mayor, sino englobemos a lo que se me hacía referencia, un ingeniero, un arquitecto, ¿sí? A un pedagogo, que genere ese tipo de conciencia y así se podrá ir, o sea, sembrando y creando ese tipo de criterios para poder ayudar a orientar hacia las TIC a esta nueva persona mayor. No sé si... Sí, o sea, ahora entendemos o terminamos entendiendo de por qué las materias transversales como esta nos ayudan a una mejor comprensión acerca de campos en los que de pronto nosotros no consideramos que tenemos acción. O sea, un edufísico relacionado con la parte de las TIC, bueno, ahora nos tocó inclusive clases virtuales, pero ¿cómo poder entender que realmente sí es importante llegar a la persona? Ya nos dimos cuenta que la presencialidad era importante, pero se volvió en este momento de pandemia muy importante la parte de la tecnología y el acceso a la persona como tal. Nos hemos ido poco a poco naturalizando con estos tipos de elementos tecnológicos y los hemos convertido como parte de nuestro día a día. Entonces, no podemos excluir a nadie, me refiero a nadie,
en este tipo de realidad en el que estamos viviendo y en el que vamos a tener un poco más de meses, porque definitivamente es una nueva herramienta y nos ha ayudado, nos ha permitido estar cerca de las personas que no hemos estado, primero por pandemia y de pronto también por distancia. Claro, fíjense ustedes, por ejemplo, la importancia de este tipo de asignaturas transversales y cómo ustedes con una asignatura disciplinar que vieron en algún momento, reconocieron la importancia de la persona mayor y creo que este ejercicio que ustedes están haciendo aquí en este momento con la transversal, con la asignatura o el curso transversal, obedece precisamente a alguna inquietud que ustedes tuvieron con la persona mayor. Algo se generó allí y esta asignatura transversal lo que hizo fue decirles, hey, vengan. O sea, aquí lo pueden poner en práctica, aquí pueden desde ese trabajo social realizar una buena práctica, un buen ejercicio y dejar sobre todo una buena, de ser opciones para otro tipo de estudiantes que vengan más adelante a decir cómo podemos trabajar de manera transversal los educadores físicos no sé, con los ingenieros de sistemas, por decir algo. ¿Sí? Y esto lo permiten también este tipo de asignaturas que son obviamente importantísimas desde esa transversalidad que manejan en la universidad. Vale, mi profe, muchas gracias. Pues de parte mía, agradecerle pues también por su tiempo, por ayudarnos a tener un poco más de orientación y enfocarnos un poco más en cuanto a nuestro trabajo de esta práctica de responsabilidad social enfocada hacia este adulto mayor y la educación. Entonces, pues de parte mía, muchas gracias, profe, y de parte de los compañeros también creo que van a agradecer. Entonces, de parte mía, muchas gracias, profe. Entonces, no sé, Javier, Profe, Carlos. Profe, muchas gracias, de verdad que nos da otra visión con todo ya lo que tú nos habías enseñado y con esta parte de responsabilidad social de que tenemos que nosotros como docentes, futuros docentes, saber informar a esos jóvenes a que su trato hacia un adulto mayor sea de mucho respeto y de enseñar, ¿no? Siempre es lo fundamental, el saber enseñar a un adulto mayor y más en este tiempo que la tecnología a algunas personas de edad se les dificulta mucho, pero es la paciencia y el amor para hacer las cosas, profe. Muchas gracias por todos sus conocimientos que nos pudiste brindar el día de hoy. Bueno, profe, creo que, pues gracias ante todo, por dedicarnos este tiempo, poner a nuestra disposición su conocimiento, el bagaje obviamente que usted tiene acerca pues, de este tema. Y no, profe, infinitas gracias. Y creo que es una práctica y una situación que se debe hacer no solo nosotros como educadores, sino, volviendo a lo mismo, hacia toda persona que quiera crear un poco de conciencia sobre la comunidad y que logre un cambio. Profe, en nombre del grupo y en el mío propio, muchas gracias nuevamente por ese espacio que nos brindó. Siempre nos alegra verla, que esté bien. Y nada, profe, tener la oportunidad de volvernos a encontrar y de volver a compartir algunos espacios con usted. Muchas gracias por todo, profe. Bueno, muchachos, con muchísimo gusto. Pues para eso estamos. Finalmente, esto hace parte de todo el proceso de ustedes de aprendizaje y me encanta que hayan trabajado el tema de persona mayor porque necesitamos muchas personas, muchos compañeros, muchas carreras que se dediquen a pensar un poco también a profundidad en la persona mayor. Entonces, con el mayor gusto y siempre para servirles. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Listo, Ok, mi profe, buen día. que tengan un Muchas bonito gracias, día. profe.